Sean bienvenidos a Historias Perdidas con Lady Marcela Algarra Moreno y Javier Steven Gómez Farfán. Un espacio académico donde les narramos un poco de historia. Estamos muy contentos de transmitir para todas y todos ustedes en este espacio otorgado por la Universidad La Gran Colombia, en la asignatura correspondiente a América siglo XVI, siglo XVIII. En esta ocasión les daremos a conocer todo lo referente al arte mariano y la iconografía en América de los siglos XVI al siglo XVIII. Y bueno, para entender esto, Lady, ¿qué te parece si nos das una pequeña introducción? Esto con el fin de que nuestros oyentes se hagan una idea general, un panorama acerca de lo que va a tratar nuestro podcast el día de hoy. Gracias, Javier, espero se encuentren muy bien nuestros oyentes. Y sí, claro, para iniciar sería interesante preguntarnos desde el lugar en que nos estén escuchando, ¿qué entendemos por arte e iconografía? Desde mi perspectiva y lo que he logrado investigar respecto al tema de la iconografía, que pues va de la mano con el arte, es que varios autores han llegado al punto de manifestarnos que la iconografía podría definirse como aquella disciplina cuyo objeto de estudio sería pues la descripción de las imágenes, o como han señalado algunos autores, la escritura en imágenes, que nos va a permitir de cierta forma pues conocer en cuanto a formas y sus aspectos semánticos. Si recordamos, los aspectos semánticos harían referencia a símbolos, colores, texturas, entre otros elementos que nos va a permitir caracterizar lo que se esté observando. Muchas gracias, Lady, por esa pequeña introducción tan necesaria para poder entender y principalmente para que nuestros oyentes puedan comprender lo que vamos a tratar en este podcast. Yo creo que después de eso nuestros oyentes ya tienen un panorama general de lo que vamos a hablar y eso es positivo, ¿cierto? Porque ya tenemos una idea y ya nuestros oyentes podrán investigar aparte lo que vamos a hablar en este podcast. Yo quiero que iniciemos con lo siguiente, y es que el arte que actualmente conocemos o la visión que tenemos actualmente del arte es muy distinta a la visión que se promulgaba del arte durante los siglos pasados. Ha sido una visión muy cambiante, diría yo. Es que si nos ponemos a analizar, en la actualidad vemos el arte como aquella expresión de un movimiento, de un sentimiento, la asociación con la belleza y el intento de alguien por demostrar una idea. Pero, si miramos la visión de los siglos XVI al siglo XVIII, podemos ver que cambia mucho, es una visión muy cambiante, muy distinta, puesto que el arte en ese momento se usó más que todo como una forma de dominio y como una forma de imponer una fe. Claro está que en ese momento, con todo el auge que había, fue más que todo la imposición de una fe cristiana. Estoy de acuerdo contigo, Javier, y es que esas formas de imponer la fe cristiana y el dominio, como mencionas, se hace evidente dentro del corpus iconográfico, puesto que si lo ponemos en el caso de la imagen del indio en la construcción histórico-cultural de la identidad, texto desarrollado por la autora Lara Campos Pérez, se va a hacer recurrente la dicotomía de nosotros y el otro. Ella acá en este texto nos menciona que comprender el discurso histórico para el caso de el nosotros en una de sus vertientes es el personaje fundamental a partir del cual se construye pues el relato de los hechos del pasado, y para la segunda, que va a ser el otro, va a constituir una de las alteridades que han sido empleadas a lo largo de la historia para definir la identidad de la nación española. Es decir, en el texto de esta autora nos va a mencionar entonces que la presencia y la función de la alteridad se iban a hacer imprescindibles en la España de la posguerra, y la figura del indio era, aunque en un lugar secundario respecto a otras alteridades como lo fue la árabe, la figura del indio iba a ser una de las que había contribuido a definir la identidad del pueblo español.
Entonces pues ya se hacía evidente que dentro de los manuales escolares, que eran pues correspondientes al de México y España, de acuerdo al texto que ella nos relata, la figura del indio iba a ser una representación más de altería en un momento en el que ya se había mencionado para la política del país, ya que para la nacionalidad española se hacía importante distinguir el nosotros de los otros, y por ello ellos iban a hacer caso omiso a todas las representaciones provenientes de fuentes americanas. De ahí que los manuales se iban a ilustrar a partir de aquellas imágenes que históricamente pues habían mostrado al indio como el otro, unas imágenes que, si se observan, pues iban a estar cargadas de estereotipos que proyectaban primero una visión genérica y segundo una visión deshumanizada a la que nunca se le interesó destacar las virtudes y avances de las culturas indigenistas. Eso que nos dice Lady es muy interesante. Y me gusta lo que dices porque justo es muy pertinente porque nos permite adentrarnos en todo el tema del arte mariano. Y es que a pesar de que es un tema muy extenso y de que perfectamente podríamos estarlo abordando en muchos podcasts, intentemos resumir lo que más podamos para todos nuestros oyentes y para que ellos puedan conocer un poco más acerca de este movimiento artístico tan influenciador. Ahora, Lady, yo sé que tú eres una experta en todo el tema de la iconografía. Entonces, ¿qué te parece si nos hablas un poco acerca de la iconografía, pero esta vez enfocado en el arte mariano? Claro que sí, Javier. Como yo mencionaba antes, la iconografía va de la mano con el arte, y en este caso en específico hacia el arte mariano. Es imprescindible que entendamos que la pintura como forjadora de identidad no se constituyó solo como un medio para transmitir la fe, sino que también, como en el caso de la arquitectura, también integró a ella elementos tomados de la religión y culturas precedentes. Esta sirvió de puente entre los dos mundos, colonizadores y colonizados, y muchas veces contribuyó a forjar o consolidar el nuevo orden, pues que se estaba fraguando en América. De ahí podemos decir que la imagen visual tuvo una importancia de primer orden a la hora de percibir y dar significado a las poblaciones originarias de las tierras a las que iba llegando Europa. Importancia de primer orden en el sentido de comprender su cosmovisión, tradiciones, técnicas artesanales, indumentarias, música, danza, gastronomía, entre otros elementos que si bien sabemos que componen la cultura e identidad precolombina durante su momento. Excelente eso que dices. Y es que como mencionaba Lady, el arte mariano es un tipo de arte que se dio durante la época de la conquista española, esta conquista hacia todo el continente americano, y este arte estaba basado principalmente en la figura de la Virgen María, ¿cierto? Enfocado además en demostrar los aspectos relevantes de dos elementos que quiero que tengamos y que nuestros oyentes tengan muy en cuenta. Dos elementos son relevantes dentro de este arte mariano. Número uno, la imposición o mostrar los elementos de la fe cristiana. Y número dos, todos los elementos de la Virgen María. Entonces los españoles, dentro de ese auge hacia la conquista del continente americano, principalmente de la parte sur, estaban muy dispuestos a demostrar este arte, este nuevo arte, porque sería un gran compañero para ellos, mostrando esos dos elementos que les acabamos de mencionar. Por un lado la fe cristiana y por el otro lado todos los elementos de la Virgen María. Sí, exactamente. El arte colonial es producto de la imposición a los pueblos indígenas de las formas de vida europea. Sabemos que la Iglesia Católica, en su afán evangelizador, patrocinó el desarrollo de todas las artes, por lo que el arte civil casi que carece de importancia, salvo en lo que se refiere a la arquitectura, ¿no? Y de ahí que la estética precolombina, como se sabe, está relacionada con la función que tenía el arte,
Se dice que el arte tiene una función utilitaria en las sociedades tradicionales y una función libre en el occidente moderno. Sin embargo, el arte occidental también estuvo ligado a una función utilitaria previamente. Un ejemplo de las representaciones destinadas al control religioso y a la aculturación de la población indígena se puede apreciar cuando nosotros buscamos a la Virgen de Luján, la Inmaculada Concepción, como la conquistadora de América. Esta es una representación que la traigo a coalición debido a que durante su representación es muy importante para entender el elemento de dominación y conversión al catolicismo en América, ya que la introducción del dogma de la Inmaculada Concepción al continente afectó severamente no solo la espiritualidad, sino que también de una manera especial al rol al que quedó reducida la mujer indígena. Lady, ya que estamos hablando de todo el tema del arte, y como nuestros oyentes saben, este arte mariano es una representación de la época. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poco más acerca de todo este tema de la iconografía? Entonces, ya estábamos hablando un poco del arte mariano, pero en este momento, ¿por qué no nos cuentas más bien un poco acerca de esta iconografía como para que también conozcan sobre esto? Claro que sí, Javier. Para comprender más respecto a la iconografía religiosa es simple. Cuando se habla de los indios o cuando son ellos los que toman la palabra, muchas veces se utilizan figuras estereotipadas o impuestas. ¿Esto a qué se debe? Sencillamente a que la iconografía religiosa durante su momento de auge en la conquista española se hizo uso del sincretismo religioso por parte de los españoles. Es decir, esto condujo a que se generaran nuevas formas de creencias, nuevas formas de enseñanzas, nuevas formas de verse y entenderse, entre otros aspectos que en pocas palabras manifestaría una nueva tarea evangelizadora para los hispanos hacia los nativos, provocando una consecuencia que sería denominada como la acomodación y la asimilación de diversidad de los pueblos amerindios, o si bien como lo mencionaba Todorov, el nosotros y los otros. En efecto, Lady. Y ya que mencionas eso, recordemos que el arte mariano de esta época jugó un papel clave. Y más que clave, yo diría, y yo creo que tú, Lady, estás completamente de acuerdo conmigo, fue un papel fundamental durante todo el proceso de la conquista. El arte mariano fungió como un ayudante esencial para los conquistadores para someter a las culturas indígenas. Yo creo que en esto tú estás de acuerdo conmigo y estaremos de acuerdo en esta idea de que fue un papel fundamental el que jugó este arte dentro de todos los procesos de sometimiento que tuvieron los españoles contra los indígenas en ese momento. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos está acabando nuestro tiempo de transmisión para que todas y todos ustedes nos puedan escuchar. Y como les dijimos, esto es un tema que perfectamente podríamos dedicarlo para varios podcasts, para varias sesiones. Pero desafortunadamente la sesión del día de hoy pues ya tiene que llegar a su fin. Hasta aquí nuestra participación, gracias por acompañarnos. Les agradecemos por el tiempo que dedicaron a escuchar este podcast. Recuerden que les habló Javier Gómez y Lady Algarra de la Universidad La Gran Colombia. Esperamos encontrarnos en una próxima transmisión.